El primer enemigo de la disfunción eréctil en un hombre es el temor a fallar. O de la cultura machista que tenemos, de que tenemos que darle durísimo y que tenemos que romper. De arritmias cardíacas ha venido afectando a jóvenes de nuestra provincia. Muchas veces hemos escuchado al doctor decir que todo aquel que se colocó la vacuna no está exento de tener situaciones cardíacas. Pero también a mí me ha llamado la preocupación porque conozco de viva voz de muchos jóvenes que están utilizando estimulantes sexuales, gente de 20 años, sumamente jóvenes, para poder entrar en el coito, en el acto sexual. Esto yo entiendo y me gustaría que sea en el término médico que se explique, que no es correcto que los jóvenes de muy corta edad utilicen y sean psicodependientes de este tipo de fármacos para poder ejercer el acto sexual. Doctor, ¿qué usted tendría que decir y cuál sería su recomendación médica frente a esta preocupación? Si es una recomendación, sería como colocarle un sesgo al tema, pero cuando tú lo enfocas de manera apropiada, yo lo voy a reconvertir. Tú estás hablando de la disfunción eréctil, es como debemos llamarle a este tema. ¿Y existe disfunción eréctil en jóvenes de tan temprana edad, en jóvenes de 20, de 18? Precisamente a eso vamos. Sí. Estima que alrededor del 51%, vamos a los números, al 51% de las personas que tienen 40 años se cree que tienen o han desarrollado algún tipo de disfunción eréctil. La disfunción eréctil, como lo dice el nombre disfunción y erección, es la incapacidad que un hombre, no importa la edad, pueda presentar para mantener la consistencia del pene en el acto sexual. Se estima científicamente, así lo dicen los libros de anatomía que yo he leído, el pene debe tener, mejor dicho, una consistencia leñosa. La palabra leñosa quiere decir que el pene, cuando tiene una erección apropiada, debe ser como esto que está aquí. Debe ser duro para que el pene pueda ejercer su función anatómica y fisiológica y de placer sobre la pareja. Ahora bien, otros entienden, fíjese bien la gravedad de este caso, que alrededor del 70% de los hombres en la República Dominicana han desarrollado en algún momento algún tipo de disfunción eréctil. El 70%. Pero ¿qué pasa? Si decimos aquí cifras y números, el tema queda como trunco, ¿verdad? Lo que tenemos que decir aquí para que usted pueda y aplicar las soluciones de pertinencia, ¿cuáles son las causas de la disfunción eréctil? Entonces, de las causas de disfunción eréctil, los médicos y las investigaciones aquí en República Dominicana han arrojado, escuchen esta, tienen una gran vinculación con la diabetes. Y usted dice, wow, pero que nosotros tenemos ya por encima del 20% de personas con diabetes. Para no entrar en el tema, hay una diabetes que es la insípida, que se da por comer mucho. La gente que se atosiga de comida, que tiene el intestino la capacidad de mantener ahí durante un mes porquerías que no se digieren. Pero ese es otro tema, durante 30 días. Miren, la erección es un acto psicofisiológico y vascular que debe desarrollarse de manera normal, de manera transversal en un hombre que tiene la excitación correspondiente, que tiene la vinculación psicológica con su pareja, porque déjeme decirle, solamente un animal, que hay una yegua en celo o una perra o un cerdo, viene de por allá y le traen el macho y lo ponen ahí, no tiene vinculación ni con la yegua, ni con el cerdo, ni con la perra, ni con la gata, pero nosotros no. Nosotros somos entes inteligentes, entes psicológicos. Y si fuésemos a profundizar sobre el tema de la disfunción eréctil, si un hombre llega a su casa cansado de trabajar y no tiene, por poner un ejemplo cualquiera, no es el enfoque único que vamos a hacer, y no tiene en su casa de parte de quien sea, de la esposa, del hijo, del primo, la receptividad pertinente en el hogar, los elementos disuasores del estrés, que se considera que la disfunción eréctil tiene mucho que ver con el estrés, y el hombre encuentra de manera platanada un desorden en su casa, y la comida fría, y que ok, la mujer salió para el salón, no me malentiendan, y él no tiene como una dinámica familiar apropiada, este hombre puede presentar en la noche algún evento que tiene que ver con la disfunción eréctil. Ahora bien, ¿eso sería por falta de estimulación? No,
yo hablé del factor psicológico dentro de los factores predisponentes y desencadenantes de la disfunción eréctil. Mencioné la diabetes y mencioné el estrés. Entonces, esa falta, esos factores múltiples, para que podamos entender, está afectando a más de la mitad de los hombres de 40 años. Vamos a ver, doctores. Entonces, en cuanto al tema del conocimiento, ¿por qué yo le planteo esta hipótesis del conocimiento? Porque esa parte que usted plantea es en un rango de edad sobre los 40 años y de personas que tienen muchísimas responsabilidades, que es entendible. Pero estos jóvenes que no tienen responsabilidades y que ahora se le ha bombardeado, doctor, con un grupo de productos que quizás no sean hasta certificados médicamente, exacto, como son estimulantes bebidos, estimulantes en pastillas, en spray, en colocación de piedras, cosas así. Sí. ¿Qué función tiene esto y por qué? Precisamente. ¿Un tema de desconocimiento o de la cultura machista que tenemos, de que tenemos que darle durísimo y que tenemos que romper? Es que dentro del rango de la impotencia sexual o la disfunción eréctil hay un número que está debajo, que se maneja tras bastidores, y es este número trágico. El 80% de los hombres que al momento de la relación sexual no tienen una disfunción, no tienen una erección apropiada y presentan disfunción eréctil, está relacionada con factores psicológicos. Y lo voy a aplatanar, lo voy a poner fácil que usted lo pueda entender. El primer enemigo de la disfunción eréctil en un hombre es el temor a fallar. Correcto. Entonces, cuando tú dices apropiadamente, wow, ahora yo entiendo por qué los muchachos se están bebiendo cosas. Ningún muchacho necesita nada. Voy a decir por qué. Porque un muchacho tiene sus arterias en estado óptimo y la erección es dependiente absolutamente de factores vasoactivos. Lo voy a explicar de esta manera. Un elemento, porque tú sabes que si uno tiene una dama y tiene su esposa, su novia, su compañera y va a tener una relación sexual, se supone que ahí hay algún tipo de vínculo para poder llegar ahí, aunque sea un mes, aunque sea algo debe haber. Es el novio, que la quiero, que me gusta, que la amo, etcétera. Automáticamente se enciende la mecha de la excitabilidad. Esto actúa en el sistema nervioso central enviando una señal hacia los cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso en el pene. ¿Qué son esas estructuras? Son como unas trabéculas, unos cuerpos alargados como el pene que están llenos de orificio, como si fuera una esponja de esa de lavar carro. Entonces, las arterias del pene lo que hacen es que llenan eso a presión y entonces el pene se levanta y debe ser sostenible. Cuando se produce el tema de la eyaculación, entonces viene un episodio de flacidez. Ok, pero ¿qué sucede? Cuando usted tiene el temor a fallar con una dama determinada, con una novia, con lo que sea, entonces usted tiene ya solo el 20% de posibilidad de que mantener la erección. ¿Qué sucede? Hablaba fuera de cámara y el compañero Frank, que buscando, escuchen bien, buscando el efecto placebo de una sustancia que pueda estimularme a mí psicológicamente, yo me tomo una pastilla. Psicológicamente. No en el placer del coito. Pero ¿qué sucede? Descubriendo hace décadas el sildenafil, que es la famosa Viagra, que utilizan muchísimas personas. Yo conozco gente bebiendo Viagra. Usted se toma una sustancia capaz de producir compresión arterial, o sea, una vasoconstricción de las arterias. Este sildenafil y la sustancia que están utilizando los muchachos no tiene una repercusión selectiva sobre las arterias, sino que a todas las comprime. Y este tema genera también un efecto sobre las arterias coronarias, que son las encargadas del flujo cardíaco. De manera tal que yo estoy advirtiendo, y se hizo un estudio aquí hace más de 15 años, en una tesis que se presentó en Santo Domingo, donde se ha determinado que más del 40% de los jóvenes dominicanos están utilizando estimulantes sexuales. Wow, un número muy alarmante. Entonces, esos estimulantes sexuales tienen la habilidad de crear una contracción de la sangre que tiene que llegar al ventrículo izquierdo y a los demás paredes del corazón, generando una situación de riesgo total, inadvertido. Pero entonces es el efecto inmediato de la utilización de una sustancia vasoactiva, o que tú creas que tiene un efecto placebo. No, lo que sucede, hermano, es que el joven que utiliza eso y le funciona, automáticamente se vuelve dependiente de unas pastillas, un spray o lo como se llame, de una crema. Consecuencias cardíacas de ese consumo. Y
Y él entiende que si no consigue el producto, como se llame, la roca, el fuego, lo que sea, el taladro, él no va a funcionar. Entonces, automáticamente se mete en el 80% de la gente que tiene temor a fallar. De manera tal que si él no encuentra el medicamento, él no puede tener una relación sexual. Dígame las consecuencias rápidamente cardíacas para estos jóvenes que no lo necesitan, pero que por ese efecto que usted está bien puntualizando, lo hacen. Bueno, te acabo de decir que si yo tengo una contracción de las arterias cardíacas que se llaman coronarias, yo voy a tener una hiponutrición o una hipoplasia en el funcionamiento del ventrículo izquierdo. Esos muchachos, para que el corazón, por ejemplo, se ve afectado porque no recibe la cantidad de oxígeno pertinente y están generándose una situación lentamente porque la actividad sexual de un joven de 24 o 25 años todavía le quedan 50. Y si él va a tomar medidas de ese tipo durante toda su vida, tiene algún tipo de riesgo cardíaco, incluso puede morir súbitamente. Muerte súbita significa aquella en la que una persona pierde la vida, siendo que 24 horas antes no tenía ninguna enfermedad conocida.